Hola queridos amigos, les voy a contar la experiencia de una hermana. Si han escuchado la música de Michael Jackson o visto el vídeo de Paul Walker, quédense hasta el final para entender completamente esta experiencia. Mi nombre es Chamley y antes de comenzar, quiero dejar algo en claro. No estoy aquí para causar malentendidos ni generar controversias. Simplemente estoy compartiendo mi experiencia, con la esperanza de que pueda brindar consuelo o esperanza a alguien que lo necesite. Esta es mi historia y es tan real para mí como el aire que respiramos. Desde que tengo memoria, he estado enamorada de la música de Michael Jackson. Su voz, sus movimientos de baile, su mensaje, todo resonaba en mí. Escuchaba sus canciones una y otra vez, tratando de imitar sus rutinas de baile, sintiendo que su música me entendía de una manera que nadie más lo hacía. Había algo en su presencia que me hacía sentir conectada, aunque sabía que nunca lo conocería. Luego estaba Paul Walker. Lo admiraba, no solo porque era un actor talentoso, sino por el tipo de persona que parecía ser, amable, humilde y profundamente apasionado por las causas en las que creía. Mi experiencia no fue fácil y me llevó a un lugar al que nunca imaginé ir, incluido un lugar que no le desearía ni a mi peor enemigo. Así que, mientras comparto esto con ustedes, espero que escuchen con el corazón abierto. Cuando crecí, siempre tuve problemas con la autoestima. Nunca sentí que realmente perteneciera a ningún lugar, como si siempre estuviera a un paso de ser invisible. Me crié en un hogar cristiano. Mis padres hicieron todo lo posible por inculcarme buenos valores, enseñándome sobre el amor de Dios y la importancia de vivir una vida recta. Pero incluso con todo eso, no podía quitarme la sensación de que me faltaba algo, de que no era suficiente. A medida que fui creciendo, esa sensación de vacío solo se hizo más fuerte. Comencé a buscar formas de llenar el vacío dentro de mí, de encontrar algún tipo de propósito que le diera sentido a mi vida. Intenté centrarme en lo que fuera, pero cuanto más lo intentaba, más desconectada me sentía, simplemente siguiendo los pasos sin creer realmente en nada. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a alejarme de las enseñanzas de mi infancia. La iglesia me parecía un lugar de juicio en lugar de un santuario, y empecé a resentir las expectativas que se depositaban en mí. Quería ser libre para vivir la vida en mis propios términos. Fue entonces cuando me sentí atraída por un mundo diferente, el mundo de los clubes nocturnos y el dinero fácil. Al principio, era solo una forma de ganar algo de dinero extra, la emoción de la vida nocturna, la música, la atención. Me dije a mí misma que era una diversión inofensiva, solo una forma de salir adelante. Pero al poco tiempo, se convirtió en algo más que eso. Bailar en esos clubes me dio una sensación de poder y control que no tenía en mi vida cotidiana. Por primera vez, sentí que me veían, que importaba. El dinero era bueno y era fácil justificarlo ante mí misma. Solo estaba haciendo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Pero en el fondo, sabía que estaba perdiendo una parte de mí. La culpa me carcomía, especialmente cuando pensaba en mi educación y los valores que mis padres se habían esforzado tanto por enseñarme. Sabía que me estaba alejando cada vez más de la persona que se suponía que debía ser, pero no sabía cómo parar. Era como si estuviera atrapada en un ciclo del que no podía salir, persiguiendo algo que nunca me satisfaría de verdad. Mi vida empezó a caer en la oscuridad cuando me encontré en la compañía equivocada. No fue un cambio abrupto, sino más bien un declive lento, casi imperceptible, que me llevó a hundirme más en un hoyo que no me había dado cuenta de que estaba cavando. Las personas con las que me rodeaba no eran malas en sí mismas, estaban tan perdidas como yo, lidiando con sus propias luchas. En lugar de levantarnos mutuamente, sin querer nos convertimos en anclas, hundiéndonos mutuamente. Nuestros días se difuminaron en noches llenas de fiestas interminables, donde vivíamos por la emoción del momento, pensando que podíamos escapar de la realidad. Creíamos que éramos invencibles, intocables ante las consecuencias de nuestros actos, pero en realidad todos huíamos, de nosotros mismos, de nuestro dolor y de las cosas que no queríamos afrontar. Cuanto más me enredaba en este estilo de vida,
más sentía que se me escapaba el control de la vida. La euforia de esas noches salvajes se desvaneció rápidamente, dejando atrás un vacío que no podía ignorar. Era como si un vacío se hubiera arraigado dentro de mí, creciendo cada día más. Fue entonces cuando los pensamientos se colaron, los insidiosos susurros en mi mente que me decían que no era lo suficientemente buena, que era un fracaso y que el mundo estaría mejor sin mí. Al principio, traté de ignorarlos, dejándolos de lado como momentos fugaces de debilidad. Pero solo se hicieron más fuertes, hasta que fueron todo lo que podía escuchar. Recuerdo vívidamente la primera vez que contemplé seriamente terminar con mi vida. Estaba sentada sola en mi habitación, abrumada por un océano de desesperación, y la idea de simplemente desaparecer parecía la única salida. No era que realmente quisiera morir, en el fondo, no quería. Pero no podía ver una salida de la oscuridad sofocante que me había consumido. Me sentía atrapada en mi propia mente, sin luz, sin esperanza. Hice varios intentos de silenciar el dolor, de encontrar algún alivio. Sin embargo, cada vez algo me detenía, un leve susurro de esperanza, una pequeña voz interior que me recordaba que tal vez, solo tal vez, las cosas podían cambiar para mejor. Pero no era fácil librarse del control del espíritu del suicidio. Se aferraba a mí como una presencia oscura, acosándome cada momento de vigilia, llenando mis pensamientos con abrumadores sentimientos de inutilidad y desesperanza. Era como una sombra que me seguía a donde quiera que iba, susurrándome todas las formas en que había fallado y todas las razones por las que no merecía vivir. Incluso cuando busqué refugio en Dios, la oscuridad no se disipó. Oré sin cesar y supliqué por alivio, pero el peso de la depresión se cernía sobre mí como una nube de tormenta que no pasaba. Sabía que estaba viviendo una vida que no se alineaba con lo correcto, pero una parte de mí se aferraba a la débil esperanza de que aún podía encontrar el camino de regreso. Sin embargo, cada vez que intentaba acercarme a Dios, sentía que la puerta de la redención se cerraba de golpe. Era como si Dios me hubiera dado la espalda porque me había alejado demasiado. El miedo de haber perdido mi oportunidad de ser perdonado se convirtió en una capa más de sufrimiento, dejándome aún más confundida, rota y perdida. Una de las batallas más difíciles que enfrenté fue el tira y afloja constante entre mi amor por Dios y mi apego al mundo. En el fondo, yo conocía la verdad. Sabía quién era Dios y qué esperaba de mí. Mi educación me había inculcado una base sólida de fe, y había momentos en los que sentía su presencia de forma tan vívida, una calidez en lo profundo de mi alma que nada más podía replicar. En esos momentos, me sentía arraigada, anclada en algo más grande. Sin embargo, a pesar de mi amor por Dios, no parecía poder soltar las cosas que me atarían al mundo, la emoción de la vida nocturna, el atractivo de la atención y el señuelo del dinero fácil. Todo era tan embriagador, tan adictivo, que me llenaba de una sensación de vitalidad que me costaba encontrar en otro lugar. Sabía, en mi corazón, que esta vida estaba mal. Estaba poniendo en riesgo mi fe y mi integridad, pero seguía convenciéndome de que podía tener ambas cosas, de que podía caminar por la cuerda floja entre estos dos mundos y de alguna manera encontrar el equilibrio. Pero la realidad era que este conflicto interno me desgarraba constantemente. Por un lado, anhelaba vivir una vida que honrara a Dios, ser la persona que me habían criado para ser, la persona que mi fe me llamaba a ser. Por otro lado, ansiaba la emoción, la libertad, la emoción de vivir al límite, incluso si eso significaba darle la espalda a los valores que apreciaba. Sentía que siempre estaba al borde de perderme a mí misma, atrapada entre la atracción de dos fuerzas opuestas. La noche del 29 de noviembre se suponía que sería una noche más, una fiesta como tantas otras antes. Pero esa noche sentí algo extraño, una sutil y persistente inquietud que no podía identificar. Era una sensación que rondaba mi mente, inquietante y persistente, aunque traté de quitarle importancia como si no fuera más que un mal humor pasajero. La fiesta se prolongó hasta altas horas de la madrugada, como solía ocurrir. Cuando terminó, ya era pasada la medianoche, y aunque sabía que debía irme directamente a casa, me quedé un poco más para ponerme al día con algunos amigos.
Finalmente, alrededor de la 1 de la madrugada, decidí que era hora de irme. Las calles estaban extrañamente silenciosas mientras me dirigía a casa, aunque eso no era inusual para esa hora. Había caminado por esas mismas calles incontables veces antes, siempre consciente de lo que me rodeaba, pero nunca realmente asustada. Pero algo en esa noche era diferente. Todos los sonidos parecían amplificados, el susurro de las hojas, el zumbido distante de un motor de automóvil. Cada sombra parecía más oscura, más profunda, como si la noche misma guardara un secreto. Esa persistente sensación de inquietud que había intentado ignorar antes volvió a surgir, más fuerte e insistente. Al principio no noté al grupo de hombres. Habían estado acechando en las sombras, ocultos a la vista hasta que fue demasiado tarde. Aparecieron de la nada y me rodearon en un instante. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras el miedo se apoderaba de mí. Sus intenciones eran inconfundibles, había algo en la forma en que se movían, en las miradas de sus ojos, que me hacía sentir terror. Instintivamente, luché, tratando desesperadamente de escapar de su control, de liberarme de la pesadilla que se desarrollaba a mi alrededor. La lucha fue caótica, frenética, una confusión de movimiento y pánico. Y luego, en medio de la confusión, lo sentí, un dolor agudo y abrasador en mi abdomen. Un disparo. Todo sucedió tan rápido. En un momento, estaba luchando por mi vida y, al siguiente, me desplomaba en el suelo. La sangre empezó a acumularse debajo de mí y mi cuerpo se enfriaba cada segundo que pasaba. El mundo a mi alrededor empezó a desdibujarse y los sonidos de la noche se desvanecieron en un zumbido distante. A medida que la oscuridad se acercaba, el único pensamiento que resonaba en mi mente era que esto era todo. Así era como iba a terminar todo. Había oído rumores sobre ataques como este que ocurrían en la zona, pero nunca imaginé que yo también me convertiría en una víctima. Mientras yacía allí en el pavimento frío, la oscuridad comenzó a envolverme y sentí que me alejaba de la realidad. En esos momentos finales, mientras el mundo a mi alrededor se desvanecía en la oscuridad, me encontré flotando sobre la escena, mirando hacia abajo a mi propio cuerpo tendido, sin vida y vulnerable. Fue una experiencia extracorporal completamente surrealista, me vi a mí mismo desde arriba mientras la vida se agotaba y la sangre se acumulaba debajo de mí. Curiosamente, no había dolor ni miedo, solo una extraña sensación de desapego, como si yo fuera un mero espectador de una película trágica en lugar de ser el personaje central que presencia el final de mi propia vida. Una parte de mí ansiaba extenderse, reconectarse con el yo físico que sentía que se me escapaba. Pero no podía moverme. No podía gritar. Estaba atrapado en este espacio liminal, atrapado entre la existencia y el olvido. Entonces, sin previo aviso, todo cambió. El mundo a mi alrededor comenzó a derrumbarse, y ya no estaba flotando sobre mi cuerpo. En cambio, me encontré cayendo rápidamente a través de una oscuridad impenetrable que me presionaba por todos lados. No había luz, ni calor, solo un vacío que lo consumía todo y me arrastraba cada vez más hacia sus profundidades. Antes de que me diera cuenta, ya no estaba en caída libre, sino de pie en un reino que resonaba con pura desesperación. Era un lugar sumido en la oscuridad y el terror, un paisaje que reconocí instintivamente como el infierno. Los gritos agonizantes de innumerables almas atormentadas llenaban el aire, una cacofonía interminable de sufrimiento. Estaba en el infierno, un lugar que siempre había temido pero que nunca creí realmente que presenciaría con mis propios ojos. A mi alrededor, los demonios vagaban libremente, seres monstruosos con extremidades grotescamente alargadas o anormalmente cortas, sus cuerpos cubiertos de escamas y cicatrices. Sus rostros estaban retorcidos en expresiones de rabia y odio, carentes de cualquier humanidad. Eran entidades de pura maldad, y su presencia me envolvió en un terror tan profundo que sentí como si me estuviera asfixiando. Estos demonios estaban en todas partes, infligiendo tormento a las almas atrapadas en este lugar horrible, cada grito reverberando en el aire como una inquietante melodía de desesperación. En ese momento,
me di cuenta de que estaba en las garras de algo mucho peor de lo que jamás había imaginado, una pesadilla eterna de la que no habría escapatoria. Fui testigo de una escena horrible en la que almas desdichadas eran arrastradas a través de un infierno furioso, su carne siendo arañada sin piedad por manos crueles y dentadas. El aire estaba cargado con los sonidos de sus gritos angustiados, una cacofonía de desesperación que parecía absolutamente insoportable. Cuando volví la mirada hacia el horizonte, un vasto lago de fuego se desplegó ante mí, una extensión de llamas hirvientes que parecía extenderse infinitamente. Dentro de este paisaje horrible, las almas se retorcían en agonía, sus cuerpos envueltos por el fuego implacable pero nunca consumidos por completo. Estaban atrapadas en un ciclo desgarrador de tormento interminable, luchando desesperadamente por escapar de las llamas abrasadoras, pero no encontraban ninguna vía para la liberación. En este reino infernal, el amor, la compasión y la esperanza se extinguieron, su ausencia creó una atmósfera sofocante de desesperación que impregnaba cada rincón sombrío. Las almas atrapadas aquí estaban completamente consumidas por su propio sufrimiento, su enfoque se redujo únicamente a la supervivencia, incluso mientras el tormento implacable las envolvía. El tiempo parecía haber perdido todo significado, dejando solo un bucle continuo de sufrimiento que se extendía hasta la eternidad. No había pasado sobre el que reflexionar, ningún futuro que anticipar, solo un presente interminable, un único momento de angustia que se repetía en un ciclo cruel sin final a la vista. Por dondequiera que vagaban mis ojos, veía almas en profunda agonía, cada una envuelta en su propio y único tormento. Entre este caos, vi rostros familiares, figuras conocidas reducidas a meros ecos de sus antiguos seres, una visión tan discordante y desgarradora que me golpeó hasta lo más profundo. El primer rostro que reconocí fue el de Michael Jackson, aunque estaba casi irreconocible. Su cuerpo estaba contorsionado de maneras que eran a la vez horrorosas y lamentables, su piel, una vez celebrada, ahora estaba carbonizada y ennegrecida por las inquebrantables llamas que lo rodeaban. Este era un inquietante recordatorio del costo de las decisiones que se toman en la vida, un eco del potencial perdido ahora atrapado en una existencia de pesadilla. Estaba atormentado por un demonio colosal y descomunal, una figura grotesca que parecía obtener un placer retorcido del sufrimiento de Michael. En medio de la cacofonía de la agonía, surgió la voz de Michael, temblando de desesperación mientras gritaba, «Lo siento. Por favor, ten piedad. No volveré a engañar, serviré a Jesús, solo dame otra oportunidad». El peso de la desesperanza llenó sus palabras mientras repetía sus súplicas, cada una de las cuales resonaba en el abismo, «Necesito que los niños me perdonen. No quise engañarlos, por favor, perdóname». Sin embargo, en este reino miserable, la piedad era una ilusión, que se evaporaba en la oscuridad opresiva. El demonio continuó su ataque implacable, haciendo caso omiso de sus gritos mientras las súplicas desesperadas de Michael se desvanecían en el fondo, tragadas por las sombras devoradoras de la desesperación. No muy lejos de donde Michael sufría, me topé con otra alma, Adolf Hitler. Verlo, lejos de ser impactante, parecía una consecuencia inevitable de sus acciones infames. Su tormento reflejaba los horrores que había desatado sobre el mundo, su cuerpo atrapado en un ciclo cruel de quema y regeneración. La carne se derretía bajo el calor abrasador, solo para ser restaurada momentáneamente, permitiendo que el ciclo de agonía se reiniciara. A través de las llamas, pronunció palabras desesperadas, «No lo volveré a hacer. No propagaré el odio. No traeré la muerte, lo juro. Dame otra oportunidad y lo arreglaré. Desharé los errores, serviré a Jesús, solo déjame salir de este infierno». Pero sus fervientes confesiones fueron recibidas con silencio, sus súplicas ignoradas mientras las llamas lo consumían nuevamente, su tormento era un eco implacable del dolor que había infligido en vida. Mientras me adentraba más en ese reino de pesadilla, apareció otro rostro familiar, Paul Walker. Atado con cadenas, colgaba suspendido sobre un pozo de fuego, mientras las llamas lamían ávidamente sus pies. Su expresión estaba contorsionada por la angustia, su tormento era claramente diferente, pero no menos insoportable.
Estaba atrapado en un ciclo de profundo arrepentimiento, su mente reproducía momentos de su vida en los que había rechazado la oportunidad de abrazar a Jesucristo. Con cada respiración torturada, suplicaba, no lo sabía. No me había dado cuenta. Por favor, denme otra oportunidad. Si pudiera volver atrás, aceptaría a Jesús como mi Señor y Salvador. Me alejaría del mundo y lo seguiría. Por favor, solo una oportunidad más, solo una más. Sin embargo, en este abismo desgarrador, las segundas oportunidades eran un espejismo cruel, sus súplicas desesperadas consumidas por las llamas, perdidas en el vacío sofocante de la desesperación que envolvía este lugar maldito. De repente, todo cambió en un instante. El calor insoportable, la cacofonía de gritos y la sofocante presencia del mal, todo se desvaneció como si se hubiera levantado un velo. En un instante, me di cuenta de que ya no estaba atrapada en las profundidades del infierno, en cambio, estaba de nuevo en tierra firme, de nuevo en el lugar donde todo comenzó. La transición fue tan abrupta que me sentí como si me hubieran sacado de una pesadilla desgarradora, pero sabía que la pesadilla era demasiado real, que persistía en los bordes de mi conciencia, vívida y aterradora. Cuando abrí los ojos, me asaltó de inmediato el destello cegador de las luces de emergencia y los gritos urgentes de las voces que se arremolinaban a mi alrededor. Estaba viva, pero apenas. Las órdenes frenéticas del personal médico atravesaron la neblina de confusión mientras trabajaban diligentemente para estabilizarme. Sus manos se movían a una velocidad notable, tratando desesperadamente de detener la hemorragia, sus rostros marcados por una intensa concentración. Las luces rojas y azules de los vehículos policiales se reflejaban en los edificios cercanos, creando un telón de fondo surrealista para esta escena caótica. En ese momento, me di cuenta, me habían salvado, me habían sacado del borde de la muerte, pero no por ningún medio común. Mientras me levantaban con cuidado sobre una camilla, el mundo a mi alrededor parecía surrealista, como si estuviera observando todo desde una gran distancia. Mi mente todavía estaba dando vueltas por los horrores que había presenciado, la profundidad de lo que había experimentado pesaba mucho en mis pensamientos. Las imágenes inquietantes del infierno, el sufrimiento implacable, el tormento interminable, estaban grabadas a fuego en mi memoria, más tangibles que cualquier cosa que hubiera conocido. Los gritos angustiados de Michael Jackson, las súplicas desesperadas de Adolf Hitler y los tristes arrepentimientos de Paul Walker resonaban implacablemente en mi mente, sus voces se negaban a desvanecerse, cada una de ellas un escalofriante recordatorio de la oscuridad de la que acababa de escapar. Mientras yacía allí, envuelto por el caos de la escena que me rodeaba, me encontré reflexionando sobre la desgarradora experiencia que acababa de soportar. Era mucho más que una mera pesadilla o una alucinación fugaz, fue una advertencia profunda, una visión inquietante de una realidad que nunca había reconocido verdaderamente hasta ese momento. Se me había concedido una segunda oportunidad, me había alejado del borde de la condenación eterna y me di cuenta con absoluta claridad de que nunca podría volver a la vida que una vez llevé. Aunque me habían salvado, no fue solo por mi propio beneficio. Había un propósito detrás de mi regreso, un llamado a compartir la verdad de lo que había presenciado, a advertir a otros de los peligros que se avecinan y a ofrecerles una oportunidad de dar marcha atrás antes de que fuera demasiado tarde. Mi mayor esperanza es que mi historia sirva como fuente de inspiración. Insto a otros a que se tomen un momento para dar un paso atrás y reflexionar sobre sus propias vidas, para reevaluar sus elecciones y prioridades. Aspiro a que esta experiencia encienda un renovado sentido de propósito dentro de ellos y fomente una conexión más profunda con Dios, la comprensión de que todos tenemos el poder de alejarnos de los caminos de destrucción y, en cambio, abrazar una vida llena de gracia y redención. A todos los que escuchen mi historia, sepan esto, nunca es demasiado tarde para cambiar, buscar el perdón y descubrir la verdadera paz. El amor y la misericordia de Dios siempre están a nuestro alcance, sin importar cuánto nos hayamos alejado de la luz. Mi experiencia es un testimonio de esa verdad perdurable, un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros, la esperanza y la redención esperan a quienes las buscan. Que mi viaje les brinde consuelo y una esperanza renovada,
alentándolos a buscar la luz y la verdad que solo se pueden encontrar en una relación genuina con Dios. Todos tenemos la oportunidad de hacer cambios significativos en nuestras propias vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Rezo para que mi historia sirva como un poderoso recordatorio de la importancia de esta oportunidad y el profundo impacto que puede tener. Al llegar al final de la experiencia de hoy, los invito a que le den me gusta y compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Además, suscríbanse a nuestro canal para mantenerse actualizados sobre las nuevas experiencias que compartimos. Su apoyo es invaluable a medida que continuamos este viaje juntos, difundiendo esperanza y concienciación a quienes más lo necesitan.